¿Sientes la necesidad de formar parte de esta gran familia? RV Radio, tu alternativa. Pues empatiza y quédate con nosotros. La amistad la pondremos entre todos. RV Radio, tu alternativa. En RV Radio tenemos la necesidad de estar cerca de ti. RV Radio Cataluña España, ¿será tu alternativa? ¿Cuántas situaciones violentas has vivido directa o indirectamente? En Guardianes del Crimen, hablaremos de ello. ¡Hombre, ya! ¿Cómo que un puñetazo? ¡Si no te toca la cara! ¡Que no te toca la cara! En Guardianes del Crimen nos hemos propuesto apoyar y ayudar a todas las víctimas. Hay que detenerle, ¿no? Porque ¿Por qué es? tiene malos tratos con el ¿Malos tratos? ámbito familiar. A su hija, ¿no? A su hija. Preguntamos a los vecinos y si los vecinos nos indican uno u otro, pues así procedemos. Guardianes del Crimen, un programa donde sumergiremos a nuestros espectadores en conmovedoras historias que ocuparon los titulares de todo el mundo y de las que todos los medios se hicieron eco. En Guardianes del Crimen, contaremos con la colaboración de Ángel Martí, criminólogo y escritor. ¿Qué? ¿Nos ponemos al día? A mí en prisión me reciben literalmente a hostias. Guardianes del Crimen, un programa de RV Radio Cataluña, España. Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Todas bien? ¿Todos bien? ¿Sí? Me alegro. Bienvenidas, bienvenidos. Esto es RV Radio Cataluña, España. Quien nos habla, Santi Gamisans. Y bueno, pues estamos en ese programa que ya conocéis sobradamente, ¿eh? Guardianes del Crimen, así se llama. Estamos ya con la compañía de nuestro querido amigo y colaborador Ángel Martí, escritor, criminólogo, y que, bueno, pues hoy tiene un tema de lo más interesante, ¿eh? Así que tomad asiento, porque esto comienza ya. Bueno, antes de nada, permitidme que os diga que, bueno, pues que os agradezca a todos, el hecho de que nos vayáis siguiendo, de que estéis ahí a nuestro lado, de que nos permitáis entrar en vuestros domicilios y de dejarnos hacer un rato de compañía, porque, bueno, pues vamos viendo las estadísticas a nivel de internet, estamos haciendo estudios cada día de cómo va desarrollando la web oficial, y estamos contentísimos, muy contentos de saber pues que nos estáis viendo desde Sudáfrica, que nos estáis viendo desde Irlanda, que nos veis desde Noruega, desde Chipre, Macedonia. Contentísimos de saber que sois tantas las personas que estáis ahí y que nos apoyáis, y que al mismo tiempo pues dais pie a que esto pues se pueda hacer realidad y que siga continuando, ¿no? Ángel, muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. Gracias, Santi. Muy cansado por este San Jordi de promoción de libros. La verdad que cansado, pero contento. Te han dado una buena paliza, literariamente hablando. Sí, importante. Pero bueno, ya nos gusta esto a los escritores, ya nos gusta. Bueno, pues oye, me ha soltado un pajarito por ahí que bueno, que esta novela está teniendo mucho éxito, ¿no? Sí, estamos muy contentos, tanto el editor como yo, porque esta Sombra de Alamut, esta última novela histórica, la verdad que está funcionando muy bien. Y no solo esta, porque hay
bueno, un pequeño libro que edité el año pasado y que ha resurgido durante esta fiesta del libro, ¿no? Este Sant Jordi, que tiene mucho que ver con nuestro programa. Y te la enseño, es este. A ver si la vemos. Ahora se ve. Sí, Las es entrañas del crimen. Las entrañas del crimen, que es un manual de criminalística para aficionados. La verdad que me ha sorprendido bastante porque también la gente lo ha estado pidiendo durante este Sant Jordi, estas fiestas de Sant Jordi. Y por tanto, bueno, muy, muy satisfecho, la verdad. Bueno, oye, pues yo me alegro muchísimo de que nuestra sociedad, de que la humanidad siga ahí, leyendo y culturizándose a través de la literatura, de tantos escritores que tenemos a nivel mundial y que nos aportan tanto a nivel cultural y que, bueno, pues y yo contentísimo, saber que hay tanta gente que todavía pues tiene que tener físicamente ese libro de papel cartón y tenerlo allí y disfrutarlo, palparlo y bueno, y disfrutar y navegando esa imaginación con la trama, la historia en este caso de La sombra de Alamut, que va a dar mucho que hablar, ya verás. Veremos, veremos. Bueno, oye, ¿de qué vamos a hablar hoy? Porque me tiene la cosa intrigada, ¿eh? Nos has tenido aquí en vilo para saber cuál será el tema de hoy. Y yo dije, lo vamos a desvelar en el transcurso del programa. Así que venga, te toca. Pues hoy hablaremos del canibalismo. Y, a ver, hay una amplia gama de criminales que han practicado la antropofagia, pero he tenido que elegir tres, porque si no, no tendríamos suficientes pues, programas durante todo el año para hablar de ellos. Yo creo que he elegido tres que me han parecido los más característicos y iremos a Venezuela, hablaremos del Come Hombres, Don Ángel Vargas, que fue el que calificaron como primer asesino en serie. Ya verás, es bastante duro, bastante duro. Hablaremos Ya de de... entrada yo no le pondría eso de Don. Eh, Sí. Bueno, es Don Ángel Vargas. El mm, Don tampoco lo lleva, ¿eh? Bueno, no lo lleva, no. apodado como el Comegente. El Vaya, Comegente vaya, lo llamaron en Venezuela. Fue, vaya fue con muy tu famoso, ¿eh? tocayo, ¿eh? Sí. Después tenemos, aunque no te lo creas, tenemos un español. Un Vaya, español de hace 150 años que supongo que te va a sonar porque le llamaron el Sacamantecas, vaya, sí. el hombre lobo gallego. ¿Te Sí, suena? sí, 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 y tanto, sí. También una Y historia también para temblar, ¿eh? sí, totalmente, totalmente. Y luego el que es el número uno, mm, por desgracia, es, estar en esta lista no es que sea muy bueno, pero bueno, tenemos que decir que es el número uno, que es Jeffrey Dahmer, que es de Milwaukee, el caníbal de Milwaukee, que también hablaremos. Y tú me puedes preguntar, ¿por qué has elegido estos tres? Bueno, porque son tres modelos absolutamente diferentes. Por ejemplo, uno, el Don Ángel Vargas, él decía que se comía a la gente por el hecho por necesidad, es decir, por hambre. Ya lo ampliaremos, ¿eh? El Sacamantecas, el Roma Santa, que es el español, aunque él dijo muchas cosas, la realidad es que él lo que practicaba la antropofagia y los asesinatos, pero al final era para ganar dinero. Ajá. Nada más que eso. Y Jeffrey Dahmer
que él decía que se comía a la gente porque era la máxima expresión del amor. O sea, tres tipos bastante diferentes Oye, de los cuales vamos a hablar. has nombrado un tema que creo que tenemos que dar una pequeña explicación. Antropofagia. Cuéntanos un poquito, tú que estás tan puesto en todos estos temas, ¿qué es la antropofagia? Pues mira, cuando una especie devora a su misma especie, independientemente de animales o en este caso de humanos, ¿no? Tan Bien, sencillo como eso. bien, bien, estupendo. Y eso se puede considerar que es un vicio, un trauma? ¿Cómo lo podríamos considerar? Bueno, al final todo este tipo de personajes, todos han sufrido traumas de infancia, ¿no? Para mí el más extraño es el Roma Santa, ¿no? El Manuel Blanco Roma Santa, que es el español, porque él siempre afirmó bueno, que él era un hombre lobo y además que no actuaba solo, sino que actuaba con otros dos valencianos y uno que según él, que nunca se probó, un tal Genaro y un tal Antonio, que nunca se probó, y bueno, decía que tenían un embrujo, ¿no? Que lo que hacía era que por las noches pues se convirtieran en, eh, en hombres lobo y actuaban en manada, atacaban a la gente. Bueno, actuaban exactamente igual que los lobos, en manada, asesinaban a la gente y después se la comían. Pero bueno, detrás de Roma Santa había muchas cosas más. Es decir, por ejemplo, este Roma Santa lo que hacía, podemos entrar más en materia y hacerlo más largo, pero al final lo que hacía este tipo era, era asesinar a las víctimas, quitarles eh, y vender el sebo humano. Piensa que estábamos en una época, te hablo del año 1800. Entonces, este personaje era una época muy oscura, donde había mucha tuberculosis y muchas creencias extrañas, sobre todo en la parte de Galicia, ¿no? Entonces, él lo que hacía por eso le llaman el sacavantecas, con la grasa humana, hacía una especie de ungüento, según el sanador, que iba vendiendo, ¿no? A la gente. O sea, al final sacar dinero de todo esto. De hecho, también se le considera que fue el primer asesino en serie de España, considerado asesino en serie. Eran otras épocas donde la policía no tenía los medios que tenemos actualmente y era difícil investigar estas cosas. Este Roma Santa él nació hermafrodita. De hecho, al principio su nombre era Manuela. Era un tipo pequeño, 1,37 m tan solo, amable, menudo y sobre todo una capacidad de convencer a la gente, como suelen tener todos los psicópatas, muy bestia, ¿no? Él era vendedor ambulante y se movía por todas partes y por tanto tenía mucha facilidad para acceder a distintas personas, para moverse por distintos territorios sin estar demasiado tiempo y poderse, digamos, entre comillas, ocultarse, ¿no? En territorios amplios, como sobre todo la zona de Galicia y también la zona de Portugal. Y fue muy difícil y muy complicado poder detenerlo, ¿no? Ya te digo, eran otros años. Se dice
aunque no está tampoco totalmente demostrado que al final fueron 17 muertos los que causó. Y, y bueno, es una historia macabra, una historia tan complicada que algunos dicen que cuando entró en la cárcel el 14 de diciembre del 63, dicen que murió, el 14 de diciembre del 63, que murió en la cárcel algunos, y otros, aquí entran las leyendas, y es que aquí en España somos mucho de leyendas, que dicen que se fugó y que continuó vagando por los montes de Galicia y asesinando gente por los bosques, y que de tanto en cuanto la gente veía a lobos con restos humanos en la boca paseando por aquellas montañas, ¿no? Entonces aquí ya entramos entre lo que es leyenda y lo que es realidad. Bueno, Eh, bueno, oye, interesante, ¿eh? Ya me perdonaréis, pero tenemos ese gran hábito aquí en España de que empiezas a hacer algo, una actividad, y bueno, viene la ley de Murphy, ¿eh? Y siempre tiene que pasar algo, ¿eh? Cuando estás en plena grabación. eh, Bueno, nada, que tenemos aquí que están haciendo obras aquí en la vivienda de al lado, y ahora estaban aquí con aquello de, oye, tenemos que hacer esto, ¿te importa si empezamos? Digo, hombre, que estamos grabando, joder. Terrible, terrible. Bueno, oye, cuéntanos más. Estás hablando del sacamantecas, ¿eh? sí, del Entiendo, sacamantecas. ¿eh? Pues mira, ¿qué te puedo explicar? Te puedo explicar Una que, cosa, ya sabemos que el sacamantecas, bueno, pues él creía que era un hombre lobo, ¿eh? Y lo tenía muy consolidado, vamos a sí. decir eso. Los otros dos que iban con él también eran del mismo rango, también se consideraban hombres lobos. Bueno, eso es lo que manifestó él. Fueron sus manifestaciones. Él dijo bueno, que se movía con dos personas más, pero, como te he dicho antes, el tal Genaro y el tal Antonio, los valencianos, pero que nunca se pudieron detener y nunca se pudo demostrar que lo que explicaba él era cierto. Eso no se pudo explicar nunca. Lo que sí es cierto es que cuando, ya te he dicho que él era vendedor ambulante, y su primer asesino, curiosamente, fue su socio. Era vendedor ambulante con otro socio, ¿no? Vaya. Y sí, y fue su primer asesino, de repente desapareció, nunca se encontró su cuerpo, y bueno, las investigaciones policiales achacan a que también se convirtió en ungüento para, para, para curar la tuberculosis, ¿no? Ese fue el primero, que no fue el único. Tenemos que decir que él a los 20 años ya se casó con una mujer que murió muy pronto, y murió sin darle hijos, ¿no? Eh, Luego fue cuando empezó a vagar por toda Galicia vendiendo, bueno, vendía muchas cosas en general, ¿no? Pero por lo que se hizo más famoso fue por el ungüento, que por supuesto la gente que lo compraba, tenemos que presuponer que desconocían que era grasa humana. Eso lo tenemos que desconocer, a ver, tenemos que presuponer, porque no creo que toda la gente que le comprara el ungüento fuera sabedora de que lo que compraban era grasa humana, y que se la tomaran, ¿no? Que la ingerían. Entonces eso, no creo que, no se cree que la mayoría de gente lo supiera. Después, su segunda víctima, que fue en 1843, fue un alguacil que lo denunció por venta ambulante. Lo denunció, desapareció el alguacil y nunca más se supo de él. A partir de denunciarlo, nunca más se supo. Lo condenaron aquí, a él lo condenaron a 10 años de prisión, pero huyó
y se escondió durante años bajo el nombre de Antonio Gómez. Estuvo bastantes años, desapareció, nunca se supo bien dónde fue a parar, si se refugió en Portugal, si se refugió en Cantabria, porque más tarde también estuvo ahí. Y en fin, no se supo demasiado bien dónde estaba escondido en esa época. A partir de ahí lo reconocieron, hubo gente que lo reconoció y consiguieron detenerlo. Hay que decir que durante todo este tiempo que él estuvo vagando por ahí, entabló amistad con unas hermanas que se llamaban las hermanas Blanco, eran una familia numerosa, y aquí hizo un trabajo digno de estudio, porque poco a poco, una a una, las fue convenciendo para irse a Cantabria, no a la vez, sino una a una, a irse a Cantabria, les hacía vender sus propiedades, que el tío era una persona con una agilidad mental superior, y les hacía vender todas sus propiedades y se quedaba con ellas, por supuesto, y a partir de ahí desaparecían. Desapareció la primera, después él volvió a la zona de Galicia, ahí convenció a la segunda hermana de que la primera hermana que se había ido con él estaba viviendo magníficamente en Cantabria, había hecho mucho dinero y podían ganar mucho dinero si iba con él a Cantabria. Se la llevó también a Cantabria, otra persona que desaparece en Cantabria y después de vender todas sus propiedades, y así una tercera, y en fin, al final, como te digo, lo reconocen, lo detienen, confesó antropofagia, y él siempre dijo que eso, ¿no? Que actuaban en manada, que se comían a las víctimas. Durante la búsqueda de los cadáveres se dice que esto, ya volvemos a, bueno, sabes que en Galicia son mucho de esas cosas, ¿no? Me digas a ver las haigas, ¿no? Y dicen pues que mientras buscaban los cadáveres veían de tanto en cuanto ver pasar globos con restos humanos en la boca paseando por aquellas montañas de Cantabria. Curiosamente, los psiquiatras certificaron que él no tenía demencia, que tan solo mataba para enriquecerse. Vaya. Sí. Así, el 6 de abril del 53, en el juicio lo condenaron a pena de muerte a través del garrote vil, ¿no? Pero ya hemos dicho al principio que es una cuestión de que estaba muy atrasada la investigación y por tanto la policía no podía trabajar, y tampoco, no solo la policía, sino los psiquiatras y los forenses psiquiatras no tenían los medios suficientes como para poder trabajar en las mejores condiciones, ¿no? Y de repente, cuando ya lo han condenado a la muerte por garrote, un profesor de electrobiología alega y, entre comillas, demuestra ante el juez que es posible la licantropía, que no estaba demente, que es posible, que se pueden sufrir alucinaciones por ingerir pan de centeno con cornezuelo contaminado y eso alterar la psique del autor, ¿no? A partir de ahí, pues, ¿qué sucede? Pues que le conmutan la pena por cadena perpetua. Y aquí ya, como hemos comentado antes, ya viene toda la leyenda, ¿no? De que si se escapó, si murió en la cárcel, si se fugó de la cárcel, si continuó matando. A partir de aquí ya la historia se pierde, se pierde. El sacamantecas, directamente Sí. desde Galicia, ¿eh? ¿Se sabe cuánta gente mató este individuo? Bueno, se calcula que unas 17 personas.
Se Vaya. calcula que unas 17 personas no las encontraron, la gran mayoría no los pudieron encontrar, pero bueno, al final por las mujeres que habían desaparecido, por el alguacil que se comprobó, por su, por su socio que también desapareció, al final se calcula que eran unas 17 personas. Vaya, vaya. Estas hermanas que, bueno, pues él quería conquistar haciendo las amigas, ¿al final sobrevivieron a este individuo o también fueron víctimas de él? No, desaparecieron todas. Desaparecieron todas. Supongo que estaban dentro de los tarritos de cristal de, de la manteca, ¿no? Ahí el sacamantecas, por supuesto. Ahí el sacamantecas, sí, sí, ahí es. Sí, sí. Bueno, Ángel, tenemos que hacer un pequeño Kit Kat. Tú ya estás ahí con la tacita. Yo ahora aprovecharé también para tomarme un pequeño refrigerio. Familia, no os vayáis, ¿eh? Es muy rápido. Volvemos en nada, en cuestión de nada. Es que ni lo vais a notar. Quedaros ahí que estamos con vosotros ahora mismo. Hasta ahora. ¿Te gustaría pasarlo bien con nosotros? Pues, ¿a qué esperas? Esto es RV Radio Cataluña, España. Hola, hola, soy Santi Gamisans y te invito a que nos dejes y formes parte de nuestras vidas. No lo pienses más y quédate con nosotros. En RV Radio Cataluña España, te invitamos a que nos acompañes. Acomódate, relájate, porque del resto nos encargamos nosotros. Pues ya estamos aquí de nuevo y sí, del resto nos vamos a encargar nosotros, ¿eh? No sé cómo, pero con mucho ruido. Hoy tenemos mucho ruido por ahí, por la altura de los techos del estudio. Vamos a ver cómo acaba esto. Espero que no me baje algún individuo por aquí, porque está el piso de la golfa, ¿eh? Está muy mal, ¿eh? Y va retumbando todo. Está cayendo polvito de ahí, de las placas de escayola y no sé yo qué va a pasar hoy. Ángel, continuamos con lo nuestro, ¿eh? Si nos deja la señal, si nos dejan estos operarios que están por ahí arriba, por encima de mi cabeza. Y vamos a ver si podemos continuar con lo que estábamos, ¿eh? ¿Nos vamos para Sudamérica con Don Ángel o prefieres hacer el otro individuo de los Estados Unidos? No, vámonos a Venezuela. Venga, Vámonos pues venga. con Don Ángel. Vámonos con Don Ángel directamente a Venezuela. Ahí pululaba un señor que bueno, pues Ángel, le gusta llamarle Don Ángel. Yo le diría Ángel a secas y ya sería demasiado respetuoso y educado con él, ¿eh? Pero bueno, cuéntanos sobre este individuo. Ni para ti ni para mí, llamémosle el comegente. El come gente. Así lo bautizaron en Venezuela. Pues bien, el Don Ángel nació en el 57. Eran una familia de 10 hermanos. Ya de muy jovencito sufría ataques psicóticos. Era un tipo bastante especial, muy mal comportamiento en el colegio. Oía voces, siempre decía que él oía voces. Y de muy jovencito comenzó a robar animales y a consumirlos crudos. Esto ya de jovencito. Vaya. Como sabes que lo que suele suceder en estos países centroamericanos,
pues los padres empezaron a pensar que estaba poseído, hasta tal punto que lo echaron de casa. Ni tan siquiera lo ingresaron en ningún sanatorio mental ni nada, lo echaron directamente de casa. Muy pronto lo detuvieron por robar ganado que se lo acababa comiendo. Curiosamente, tan solo estuvo 2 semanas en el psiquiátrico y decretaron libertad. Bueno, lo que suelen hacer en todos los psiquiátricos del mundo, también aquí en España, que cuando entran en un psiquiátrico, pues los medican, ahí se comportan y una vez parece ser que se han calmado, los vuelven a dejar en libertad y los dejan en la calle. Esto es un problema candente en la sociedad, en las enfermedades mentales, difícil de solucionar, porque tampoco, por otra parte, tampoco no hay ninguna forma de regular este sistema y poderlos mantener durante mucho tiempo en los psiquiátricos, porque, ya te digo, en el momento que pisan la calle, pues evidentemente no se medican, nadie los controla y vuelven a las andadas, ¿no? Durante 11 años, que no se sabía nada de él, estuvo vagando por la ciudad de San Cristóbal, consumió drogas, era alcohólico, muy alcohólico, y de repente, bueno, unos paseantes, digámoslo así, 2 jóvenes en concreto, pues en el área del río Tormes, en Tariba, encontraron algunos restos humanos. La policía empezó a investigar la zona y encontraron debajo de un puente, que es donde vivía Don Ángel, pues encontraron una choza, una especie de choza, donde habían restos humanos preparados para comer. Lo detienen, se declara culpable, le decretan una esquizofrenia paranoide y entra en el psiquiátrico. Pero, curiosamente, del psiquiátrico lo derivan a la prisión. Que tú dices, ¿no? Una persona que tiene una esquizofrenia paranoide, ¿qué va a hacer en la prisión más que empeorar su situación? Este fue un tema que tuvo mucha repercusión, porque de hecho se dice que era, no se dice, sino que fue el primer asesino en serie de Venezuela. Tampoco estamos hablando de tantos años, ¿eh? En 1977, después de haberlo encontrado con restos humanos, lo liberan, lo dejan en libertad. Y ahí pues, está durante unos años desaparecido. Nadie sabe nada de él. Bueno, vaga por Venezuela y de repente en el 88 vuelven a encontrar restos humanos, desaparecen personas y encuentran otra vez restos humanos exactamente por el mismo lugar donde ya los habían encontrado la primera vez, ¿no? Y ahí estaba él. Ahí estaba él. Piensa que se le calculan unas 40 muertes, aunque de hecho solo se probaron 10 de ellas, pero probadas solo 10, pero se calculan unas 40. Este señor, por decirlo de alguna manera, estaba bastante mal. Esta esquizofrenia que él tenía, si un día te entretienes porque hay muchos reportajes de Don Ángel.
si un día te entretienes en ver algún vídeo de las entrevistas que le hicieron y tal, es que era difícil mantener una conversación con él. Era muy complicado, muy complicado. Él tenía tan poco raciocinio que, que él, bueno, decía que lo había enviado el Señor para alimentar a la gente, ¿no? Aquello de compartir el pan. Y lo que hacía era, con la gente que asesinaba, hacía empanadillas y las iba repartiendo por los indigentes que habían viviendo bajo el puente. Claro, ellos sin saber que estaban comiendo carne humana. Que eso estamos otra vez con el sacamantecas, ¿no? Y para mí, lo que más me llama la atención de este individuo es que solo comía hombres, porque decía que las mujeres tenían sabor a flores, y no le gustaban. Eso es un tema bastante curioso, ¿no? Es Eh, interesante el raciocinio de este sí, individuo, ¿no? sí, sí, sí. Y ya te digo, cuando tú ves las entrevistas que le hacían en aquella época, y es que no había forma humana de mantener una conversación con él, ni muy al contrario de la mayoría de psicópatas, ¿no? Que son gente que hablan muy bien, que convencen, que dominan el embuste e intentan manipular a la gente, incluso a los medios de comunicación. En este caso, no, en este caso, este hombre, pues no había forma humana de poder hablar con él y de que pudiera explicar alguna cosa. Lo curioso del tema también es que bueno, dijeron que era un enfermo mental y no lo tacharon de psicópata. Que es entendible, en realidad es entendible la cuestión, porque los psicópatas se parecen bien poco al come gente. Son gente que tienen una inteligencia importante y que ellos, en general, lo que comentábamos antes, ¿no? Suelen poder manipular a todas las personas que están a su alrededor. Y en este caso no tiene de hecho está bien diagnosticado porque no tiene ningún tipo de psicopatía. Es una cosa que está bastante probada en este caso, ¿no? Bueno, 30 años de prisión y, y ahí está. Y el caso más famoso de Venezuela. Nunca se ha repetido nada similar. Es decir, en esa época, que no hace tantos años, en esa época la gente de los alrededores de los puentes, del puente este donde vivía él, estaban realmente aterradas, porque no paraba de desaparecer gente. Ellos no sabían que se los comía, evidentemente, pero no paraba de desaparecer gente. Y bueno, hubo un revuelo social bastante potente en este caso concreto. Bien, pues don Ángel, un individuo pues que, perdonad la expresión de lo que voy a decir ahora, pero es que es así de real, ¿no? Un individuo que ha demostrado que la carne humana es rica y que, bueno, pues cualquiera puede sobrevivir comiendo de ella, ¿no? Eh, a mí lo que más me extraña es porque decías, ha habido un momento que decías que encontraban, bueno, pues restos de humanos en una cabaña y que ya estaba preparado para comer, ¿no?
¿Cómo comía la carne este señor? Si le podemos llamar señor. ¿La comía cruda? Ya no me atrevo a decir si hacía barbacoas. No sé. No, barbacoa exactamente no, pero sí la cocinaba generalmente con ollas. No era exactamente una cabaña. Bueno, cuando hablamos de indigentes, porque al final no dejaba de ser un indigente, ¿no? Alcohólico y consumidor de drogas, pues era lo que nosotros ahora conocemos como estos tipos de viviendas que hacen con cartones y Ujú. cuatro maderos y poco más, ¿no? Poco más. De hecho, lo que encontraron eran ollas bien cocinadas, es decir, con su cebolla, con tal. Él siempre dijo que él lo hacía por hambre, para sobrevivir y nada más. Aparte de las famosas empanadillas, ¿no? De las empanadillas de humanos que iba repartiendo por la zona. Oye, pues Pero se podía haber entretenido a seguir robando ganado y a tirar de carne de ganado, ¿no? Al menos está dentro de lo más normal, ¿no? sí, pero él decía que la carne humana, que por eso solo comía humanos, o solo hombres, perdón, pero, pero no hombres cualquiera. Comía hombres que estuvieran sanos, fuertes y agraciados. Porque decía que si los hombres en este caso eh, estaban muy sanos, sabían mucho mejor. Vaya, Esto es lo que él dijo en su momento. vaya. Todo. No sé si vamos muy bien de tiempo, pero antes de acabar, no sé cuánto tiempo nos queda, pero sí que me gustaría entrar en Jeffrey Dahmer, en el caníbal de Milwaukee, porque es el número uno, el que más se ha hablado. Tenemos 7 minutos. 7 minutos, muy, muy, Sí, muy, muy rápido. venga. Venga, nada que ver, Jeffrey Dahmer, nada que ver con nosotros dos. Este era un tipo guapo, el tipo psicópata, ya de adolescente, muy inteligente como todos los psicópatas, aunque un poco tímido y retraído, y ya de adolescente ya recogía animales muertos y los diseccionaba, se entretenía en diseccionarlos. Sus padres, como en todos este tipo de casos, pues tenían un matrimonio muy complicado, la madre sufría unas fuertes depresiones, él era objeto de burlas en clase, lo que ahora llamamos bullying, ¿no? Pero era un estudiante modelo, porque era muy inteligente. Ajá. A los 14, a los 14 años se da cuenta que lo que le atraen son los hombres, pero con una cosa muy especial, que cuando sueña con hombres, los sueños que tiene con estos es descuartizarlos. Este tipo de sueños que lo martirizan, de hecho, porque ya hemos dicho desde un principio que es un tipo inteligente, lo arrastran a la bebida. Se hace alcohólico, los padres se separan porque ya te digo, era muy difícil la depresión que sufría la madre y el padre no lo soportó y acabaron en separación, pero una separación muy extraña, porque el padre se fue hacia uno solo, por un lado, la madre se fue sola por otro y a él lo dejaron solo en casa. Bueno, al finalizar el instituto, joven, muy joven, mata a su primera víctima, que era una autopista, un autoestopista, no una autopista, un autoestopista de 19 años, lo estranguló, lo descuartizó y luego lo tiró a la basura. Que
aquí hay otra curiosidad, porque cuando lo llevaba en el maletero del coche, con los sacos de basura, que iba a tirar la basura, lo paró la policía y porque iba solo de noche por la carretera a tirar, estaba un poco más lejos de la casa, y lo pararon, ¿no? Y le dijeron que dónde iba a esas horas. Y dijo, no, voy a tirar la basura. Y aquí se terminó la historia, nadie inspeccionó el vehículo, nada de nada, y, y el primer asesinato pasó absolutamente desapercibido. El padre, preocupado por el tema de la bebida de su hijo, se entera y se vuelve a casa, pero no consigue ni que trabaje, ni que deje de beber. Él opta por alistarse en el ejército. ¿Y qué sucede en el ejército? Pues que se hace un tío mucho más fuerte y más extrovertido con la gente, con lo cual le es mucho más fácil abordar a sus víctimas. Antes hemos dicho que cuando era jovencito era tímido y retraído, y aquí en el ejército pues cambia absolutamente, se adapta y cambia. Y al final su padre se larga otra vez y lo deja con su abuela, que su abuela tarda bien poco en echarlo de casa también, porque le dice que huele muy mal la casa desde cuando está él. Ella lo achaca a que los jóvenes son bastante guarros en casa, y nunca descubrió que lo que tenía era ahí cadáveres escondidos, y por tanto pues lo que hizo es echarlo y ya está. Él se pone a vivir en un piso. Él se empieza a mover por los clubs, a la búsqueda y captura de homosexuales, básicamente de color y bien parecidos, muy bien parecidos. ¿Qué hace con eso? Pues su forma de actuar es que les administra somníferos, los deja dormidos, y a partir de ahí los mata a golpes, los descuartiza y parte de ellos se los come. Y ahí está. Pero no solo eso, sino que va más allá. Suponemos que por todo lo que vivió en la infancia con el hecho de diseccionar los animales, pues empieza a hacer experimentos, momifica las cabezas de sus víctimas, las mete en ácido para intentar deshacer los huesos, incluso llega a taladrar los cráneos e inyectarles ácido. ¿Qué sucede con todo? Imagínate, ¿no? Pues los vecinos del piso donde vive pues empiezan a quejarse a la policía de los malos olores que hay allí, y que no se puede vivir. La policía, bueno, aparece algunas veces por ahí, pero al final no acaban descubriendo nada extraño. La casa la tenían muy bien y tal, pero tampoco acabaron entrando en la casa. Como te dije, él es un tío muy inteligente. Bueno, convence a la policía de que, bueno, no pasa nada extraño ahí. Hasta que, voy resumiendo muy rápido por el tiempo. Sí, porque ya nos estamos comiendo. Lo veo. Bueno, en Estamos definitiva, comiendo el tiempo, sí. Vale, en definitiva, que una de sus víctimas, ya narcotizada, pues se despierta antes de que, sin que él se dé cuenta, consigue escapar y consigue parar un coche de policía. A partir de ahí ya es un desastre todo. 83 fotos de personas descuartizadas en casa, congelador con restos humanos, torsos en bidones de ácido guardándolos. En definitiva, es condenado a 937 años de cárcel, y curiosamente, cuando entra a la cárcel pide ser bautizado, confiesa el canibalismo. ¿Y qué le podía suceder a un tipo así? Pues que lo asesinan en la cárcel y ahí muere. La historia de Jeffrey Dahmer es mucho más amplia, pero bueno, Sí, hemos resumido un poco muy rápido. Podemos intentar recuperarla para en otra ocasión, para seguir hablando del canibalismo,
y qué mejor que este personaje, ¿no? Para repasar más su historia. Ángel, nos tenemos que ir. Te agradezco mucho pues ese esfuerzo que has hecho hoy para estar aquí con nosotros y bueno y desearte pues mucha suerte con la sombra de Alamut, y que se vaya conociendo y que vaya corriendo este bonito ejemplar, esta bonita novela por toda Europa y el resto del mundo, que ya me han contado que hasta por México, ya anda algún ejemplar, Muchísimas gracias, Santi. Suerte a ti también con el programa, me consta que va muy bien. Y nos vemos en el próximo mes. El próximo mes, que ya será el mes de mayo, nos van a quedar 2 programas solo ya, y luego vamos a hacer ya las vacaciones y bueno, esas cosas que se suelen hacer en verano, pero no para hacer el vago, sino para remodelar todo esto, hacer cambios y ampliar programación, que habrán novedades y que ya lo iremos contando en su momento. Ángel, que lo pases muy bien, que tengas un feliz mes hasta que nos volvamos a ver y mucha suerte con la sombra de Alamut. Hasta pronto. Gracias. Ángel Martí, criminólogo, escritor, hoy en Guardianes del Crimen. Nosotros nos vamos, que lo paséis bien, sed muy felices y que Dios os bendiga. Hasta pronto. Chao, chao. ¿Cuántas situaciones violentas has vivido directa o indirectamente? En Guardianes del Crimen, hablaremos de ello. ¡Ah! Hombre, ya. ¿Cómo que un puñetazo? ¡Si no te toca la cara! ¡Que no te toca la cara! En Guardianes del Crimen nos hemos propuesto apoyar y ayudar a todas las víctimas. Hay que detenerle, ¿no? Porque ¿Por qué? tiene malos tratos con ¿Malos tratos? ámbito familiar. A su hija, ¿no? A su hija. Preguntamos a los vecinos y si los vecinos nos indican uno a otro, pues así procedemos. Guardianes del Crimen, un programa donde sumergiremos a nuestros espectadores en conmovedoras historias que ocuparon los titulares de todo el mundo y de las que todos los medios se hicieron eco. En Guardianes del Crimen, contaremos con la colaboración de Ángel Martí, criminólogo y escritor. ¿Qué? ¿Nos ponemos al día? A mí en prisión me reciben literalmente a hostias. Guardianes del Crimen, un programa de RB Radio, Cataluña, España.